Buenas tardes. Ahorita sí vamos a empezar. Déjeme compartir la pizarra para cubrir los últimos conceptos de la clase anterior. Ok. Ya, ok. Listo. Lo que estábamos viendo en la clase anterior básicamente eran las propiedades de la adición y de la multiplicación, ya que de alguna u otra forma tratamos de comenzar a trabajar con lo que es el espacio de los números reales, porque incluso ya vimos una pequeña introducción también a lo que es ciertas funciones, por lo que estábamos definiendo los tipos de definición en conjuntos, que es como inyectiva, sobreyectiva, biyectiva y la inversa. Igual eso lo abarcaremos mucho más en el que es el tema completo de funciones, al igual que funciones cuadráticas, que fue algo que mencioné brevemente. Entonces, el día de hoy debemos de tener claro lo que son intervalos. Por ejemplo, una vez definidas las relaciones de orden en los números reales, se pueden definir los intervalos que satisfacen a las desigualdades, que incluso lo último que alcancé en la última clase anterior fue las propiedades de las ecuaciones y las inecuaciones. Entonces, se tienen tres tipos de intervalos. Intervalos abiertos, perdón, intervalos abiertos, que usualmente los denotan de esta forma, o también con los paréntesis, intervalos cerrados y semiabiertos. Ok, entonces para avanzar rápido, básicamente esto de aquí, déjame enumerar esto de aquí. Ok, el primero que vamos a estudiar va a ser los intervalos abiertos. Los intervalos abiertos, los cuales se notan de esta forma, o como les dije también de esta forma, es el conjunto de números reales que están entre A y B, sin considerar ni A ni B como llamados puntos fronteras del intervalo. Algo que debemos de tener en claro es que A y B no son puntos frontera. Eh, Actualmente, la definición de punto frontera básicamente es, por ejemplo, ahorita solo vamos a trabajar en el espacio de este de aquí y, por ejemplo, vamos a definir que, por ejemplo, X tiene que estar entre 5 y 3. Esto de aquí ustedes lo pueden notar como que X pertenece a 5 y a 3, o que X pertenece a 5 y a 3. Entonces ustedes saben que en una recta numérica que es lo más probable que conozcan, bueno, aquí creo que aquí lo escribí mal. eh, sí, acá debería ser 3 y acá 5, perdón. Es al revés. Ok, entonces, por ejemplo, de 3 a 4 a 5, en este caso A va a ser 3, B va a ser 5. Entonces, para estos puntos, el intervalo que se llama abierto, usualmente estos puntos que son 3 y 5 no son puntos frontera. Digamos que una función, una relación esté definido dentro de este intervalo abierto. Nosotros sabemos perfectamente que al momento de conocerla por notación cómo están relacionados A y B, sabemos que no van a ser parte de este conjunto, entonces esto de aquí empezaría con 3,01 o con un número mayor a 3, pero no estaría incluyendo el 3 ni el 5 como parte, como parte del conjunto en el cual está definido X. Por lo tanto, nosotros podemos definir al intervalo abierto como, ay, perdón, como un valor X que pertenece a los números reales, dado que X se encuentra entre A y B, dado que X es mayor a A y es menor que B. También lo pueden ver así. Ok, listo. Y pues gráficamente, o sea, ya sin números, lo voy a poner únicamente en letras. Vamos a tener aquí A, B, y por ejemplo, aquí van a estar, en esto de aquí vamos a encontrar la solución. Bueno, esto de aquí debería ser un punto blanco. Solamente los intervalos abiertos son anotados con esto de aquí. Ya. Entonces, de la misma forma, voy a abrir nomás otra hoja.
De la misma forma, nosotros tenemos los que son los intervalos cerrados, los cuales ustedes saben que están anotados de la siguiente forma. Y simplemente es el conjunto de números reales que están entre A y B, incluyendo los puntos frontera. En este caso, ahora sí, nosotros vamos a tomar en cuenta los valores de A y B. Ay, perdón. Y de una manera gráfica, ustedes lo verían de esta forma, donde tienen A, B, y ahora sí se está incluyendo, ya que es un menor igual. Entonces, por lo tanto, me está indicando que pueden tomar esos valores. Por lo tanto, la solución va a ser lo que se encuentra acotado dentro de ese intervalo. La importancia de los intervalos, de conocer un intervalo, sí es bastante funcional por el hecho de que a medida que comienzan a estudiar cálculo, la materia tal como cual, ustedes saben que siempre van a trabajar dentro de un intervalo acotado o incluso encontrar ese intervalo en el cual ustedes puedan trabajar. Incluso para estadística, ustedes hayan intervalos de confianza, para lo que es métodos numéricos, ustedes hayan un intervalo en el cual puedan buscar soluciones factibles. Entonces, esas básicamente son los usos a los cuales se les dan intervalos. Y también tenemos lo que es un intervalo semiabierto, que podría ser definido de esta forma. Y básicamente es el conjunto, de esta forma tal cual como está aquí, va a ser el conjunto de números reales que están entre A y B, el conjunto de números reales que está entre A y B, pero A no es un punto frontera. Como ustedes se darán cuenta aquí, X puede ser mayor a A, pero no puede tomar ese valor. Por lo tanto, en su gráfico, ok, creo que me estoy demorando mucho. En su gráfico, ustedes deberían tener algo de esta forma. Y la solución es la que se encuentra acotado dentro de esta región. Entonces, si en el caso ustedes tienen esto de acá, ok, si de repente dejan de ver la pizarra, me avisan. Porque ahorita me acaba de salir un mensaje que la pizarra se dejó de convertir por un momento. Ya, listo, continúo. Ok, metiendo a... Ya, ok, estoy metiendo a alguien. Ya, listo, entonces continúo. Y bueno, en el caso de que tengamos este tipo de intervalos, ustedes saben que X pertenece a los reales, esta vez, ahora sí está incluyendo A, pero tiene que ser menor a B. Ok, dime, Natalie. Disculpe, ¿puedes explicar de nuevo? Me sacó de la... no, pero no sé cómo se me salió del Zoom. ¿Me puede explicar esa parte, por favor? Ok, el tema 3 o Sí, también... el tema 3. Ya, ok. Por ejemplo, aquí estamos haciendo lo que son intervalos semiabiertos. Entonces, por ejemplo, un intervalo semiabierto es que básicamente uno sí está abierto y el otro se encuentra cerrado. Esto de aquí también puede ser anotado como A, pero incluye a B. Entonces, por ejemplo, eh, nos vamos a esta parte de acá. Visualmente, por ejemplo, nosotros tenemos que si nosotros queremos hallar una solución dentro de ese intervalo, X pertenece a los reales siempre y cuando, como este de aquí no está, esto básicamente significa que no está incluyendo el paréntesis y el corchete hacia el otro extremo. Entonces, ahí X puede ser mayor que A, pero no puede tomar el valor de A, mientras que acá sí puede tomar el valor de B. Por lo tanto, gráficamente una recta se lo pone de esta forma, donde que A va a ser un punto blanco y B va a ser un punto negro, ya que B sí está incluido y A no. Entonces, acá en cambio es el caso contrario. Ahora A está siendo incluido y B no. Y básicamente la región que se encuentra dentro de ellos es la que puede ser la solución para la relación o función en la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, esto por notación. Esto también lo pueden poner de esta forma. Acá sería así. Y ya que usualmente se usan ese dos tipos de notaciones. Eso se los digo en el caso de que estén estudiando un libro y pues no encuentren
básicamente no encuentren esa solución. Entonces, por ejemplo, a medida que ustedes trabajen con intervalos, es bastante importante también que de alguna otra forma podamos aplicar las cosas que vimos anteriormente, ya que, por ejemplo, entre un ejemplo, digamos que se tiene que el siguiente conjunto de aquí, S, igual a que X pertenece a los reales, dado que X es menor a 5. ¿Ok? Entonces, como usualmente esto siempre se lo plantea como, o sea, tenemos el intervalo y representarlo gráficamente. Entonces, como intervalo nosotros sabemos que si X tiene que ser menor a 5 en una recta, por ejemplo, buscamos, usualmente se presenta el cero y nos ponemos el 5. Sabemos que es un menor, entonces sabemos que no se está incluyendo el 5. Entonces, al no estar incluido, este va a ser un punto abierto. Entonces, el cual puede estar anotado de esta forma o con paréntesis. Entonces, una vez que está anotado de esta forma, nosotros sabemos que como va a ser menor, X tiene que ser menor a 5. Sabemos que van a ser los que se encuentran por izquierda, porque de este lado de acá nosotros encontramos con números que son menores a 5. Por lo tanto, como solo existe una cota superior y no tenemos una cota inferior, nosotros sabemos que esto tiende hasta el menos infinito. Entonces, nuestro intervalo va a estar escrito de la forma menos infinito. El infinito, ¿por qué nunca lo incluyo? Porque sabemos que es un término el cual yo no conozco. El infinito nadie me puede decir cuál es el valor, entonces siempre va a estar abierto. Pero el otro, que es 5, también es abierto por el hecho de que no incluye al 5. Y porque tampoco puedo tomar un valor de por acá por el hecho de que no satisface a la ecuación de x tiene que ser menos 5. Si tomo 6 no funciona. Si tomo 5,05 no funciona. Entonces, esta es mi forma de escribirlo. También lo puedo escribir de la forma de acá, menos infinito, 5 de esta forma, ya que es lo mismo. O también de esta forma de acá, menos infinito, 5. Las tres formas son válidas para escribir la ecuación. Ok, y pues entonces ustedes plantean esta raya de aquí y pues todo lo que encuentren en esta región va a ser solución para este conjunto el cual hemos planteado. Ok, y así mismo ustedes pueden trabajar con otros tipos de conjuntos, por ejemplo, que X se encuentre entre, por ejemplo, -4 menor o igual a X menor o igual a 9. Entonces ustedes saben que nuestro intervalo, al ser menores o iguales, es porque se están incluyendo, entonces nuestro intervalo va a ser -4, 9. Y por lo tanto, así mismo el gráfico incluso este es mucho más fácil. Tenemos un 4 perdón, -4, un 9 porque se encuentra el cero. Aunque eso no está bueno, el cero usualmente por notación se lo pone en la recta. Y pues todo lo que se encuentra aquí en esta región va a ser mi solución. Y listo, y de otra misma forma, ustedes pueden aplicar lo que es unión, espacios, intersección. Y realmente eso ya de una forma como representación en los intervalos, deberían poder completarla. Ok, entonces, usualmente nosotros lo que es la igualdad, que es básicamente como estamos asignando los valores, es una expresión, es una expresión en la cual se operan números reales con letras las cuales representan cantidades numéricas. Entonces, básicamente el estudio de las expresiones algebraicas es bastante importante dentro del estudio de los números reales, pero también hay otro conjunto de números el cual también es importante, que es el conjunto de los números enteros, ¿ok? Los números enteros están anotados por esta letra de aquí y es el conjunto formado por los números 0 más -1, o sea, +1 y -1 más -2, sino que me demoraría escribiendo esas, o sea, escribiendo -4 -1 y ahí, punto, 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 más menos infinito. ¿Ok?
Entonces, nosotros ya habíamos definido previamente las propiedades de la multiplicación y de la suma, bueno, perdón, del producto también. Entonces, de esta misma forma, existen propiedades para los números enteros, que incluso se las voy a escribir aquí, que si yo sumo dos números enteros y si multiplico dos números enteros, estos, al ser elementos de z, se esperaría que su resultado también sea un número entero. Entonces, de ahí partimos con las demás propiedades que para todo a, b, que pertenece a los números enteros, a más b va a ser igual a b más a, eso por conmutatividad, y a por b va a ser igual a b por a. Uy, perdón. ¿Ok? Y de la primera propiedad, asimismo, nacen las por consiguientes, que es la de asociatividad, perdón, que si pertenece a los números enteros positivos, por ejemplo, la combinación A más B más C va a ser igual a más B más C. Y de la misma forma, con el producto, que si tenemos A por B y luego por C, es igual a por B por C. Listo. Y así mismo las propiedades de las siguientes propiedades, que existe un nulo y un valor neutro que pertenezca a los enteros, tal que para todo A que pertenece a los enteros, existe un número nulo, el cual no va a alterar a ese valor entero y de la misma forma en la multiplicación. Y listo. De ahí las demás propiedades, por ejemplo, otra es la del inverso. Eh, Hay muchas más propiedades, pero estas son las más importantes ya que de estas se pueden formular las otras. Existe A que pertenece a los enteros, tal que, Esa es la propiedad inversa, ¿no? ajá, la que estoy escribiendo ahorita, la última, tal que A más menos A va a ser igual a cero, y la otra va a ser que A por uno de A va a ser igual a uno. Esta es la inversa. La función inversa es justamente cuando se define una función, pero eso ya realmente no es un error tal grandote, pero sino que hay que aprender. Esta es la inversa, y la función inversa fue lo que realizamos en la clase pasada. Ya, ok, entonces eso como introducción a números enteros, los cuales son importantes de estudiar, ya que pues de ahí nacen bastantes principios y pues un estudio de las matemáticas, el cual es discreto. Usualmente hay que saber lo relevante del principio de buen orden, ya que no solo es el hecho de que existen el conjunto de los enteros, de otros conjuntos de números, sino que resulta de gran utilidad desde el punto de las matemáticas. Y también el otro tema que también debemos cubrir es, por ejemplo, este de aquí, el cual es el principio de inducción matemática. Ok. Este usualmente sí es un poco difícil de asimilar, pero realmente es algo que se tiene que revisar en más de una ocasión. Empezamos con el teorema uno, sea un conjunto S, subconjunto de los números naturales, o también aquí podemos escribir una pequeña definición que en números naturales es el conjunto de los enteros positivos. ¿A qué nos referimos con esto? A que es igual a este conjunto de aquí, a los enteros positivos, tal que uno, 2, 3, 4 puntos suspensivos. Este es el conjunto de los números naturales, tal que las siguientes proposiciones. La primera, uno
pertenece al conjunto S, ya que este es un subconjunto de los naturales, entonces esperaríamos poder probar que el primer elemento de S es parte también de los naturales, el cual el del conjunto de los naturales empezamos con uno. Entonces, esta va a ser nuestra primera proposición, por lo cual sabemos que uno pertenece a ese conjunto. Y la segunda proposición va a ser que si K, un número K, pertenece a S, entonces K más uno pertenece a S. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Que al cumplirse estas dos proposiciones, entonces el conjunto S va a ser igual al conjunto de los números naturales. Ok. Sé que hay bastantes preguntas con respecto a eso, ya que yo digo conjunto S, pero ¿cuál es el conjunto S? Hasta ahorita nosotros ya estudiamos lo que es teoría de proposición y teoría de conjuntos. Hasta ahora yo sé que un conjunto básicamente es una definición de cualquier cosa que yo le quiera dar con respecto a una relación. ¿Ok? Entonces, lo mismo sucede o sea, ya de ahí nosotros decimos que el conjunto S, este de aquí, es un subconjunto de los naturales. ¿Ok? Entonces, nosotros conocemos los naturales. Los naturales van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito positivo, considerando los enteros únicamente. Entonces, de aquí se forman dos proposiciones. La primera va a ser que uno pertenece al conjunto S y la segunda va a ser que si el número K, usualmente se pone si K, pero uno ya tiene que ir entrenando el lenguaje matemático, que si ponen si K es porque estamos trabajando con constantes o si ponen alguna otra letra. Eso sí hay que familiarizarse bastante porque es un poco complicado, es complicado al principio. Entonces, la segunda proposición es de que si K, el número K pertenece al conjunto S, entonces K más uno pertenece a S. Básicamente aquí yo estoy armando una consecuencia de la primera proposición, de que si uno cumple, entonces para el resto de los demás números también se va a cumplir esta relación que yo estoy definiendo de mi conjunto S. Aún yo no sé cuál es mi conjunto S, pero ahorita únicamente sabemos que es un conjunto. Y sabemos que un conjunto es una relación que está definida con respecto a cualquier objeto de estudio que yo quiera hacer. Porque anteriormente en conjunto vimos que puedo tener un conjunto de personas, un conjunto de números, un conjunto de números naturales, un conjunto de números enteros positivos, un conjunto de números negativos. Entonces, por ahora, eso, porque realmente sí es un poco de perderse en este tema. Ok, perdón por la moto. Continúo. En sí, lo voy a escribir en esta ocasión, sí voy a escribir palabra por palabra porque creo yo que es necesario que lo tengan todos. La demostración se realiza por reducción al absurdo. Ok, a ver. La reducción al absurdo se conoce al... Cuando nosotros hablamos en proposiciones, la reducción al absurdo se conoce como una forma de proponer un ejemplo en el cual uno demuestre por inducción matemática, que básicamente es lo que vamos a ver, que algo completamente es una tautología, o sea, que es verdadero. Entonces, eh, vamos a empezar y pues nosotros vamos a empezar con esto de aquí. Por ejemplo, supongamos, ok, supongamos que el conjunto de S es diferente del conjunto de los naturales. Entonces, se cumple que de los conjuntos naturales, tal que S es diferente del vacío. Es decir, si decimos que está siendo vacío, estamos diciendo que hay elementos en N
pero que no están, que no están en S, ya que ese es un subconjunto propio del conjuntos naturales. Estaría normal decir esto aquí. Entonces, puesto que n, el conjunto de naturales, dado S, es un conjunto de números naturales, está acotado, a ver, no, está acotado, les explico, no, ya les introducción de cotas, sí, podría usar esta palabra, ya, ok, sí, está acotado inferiormente y por el principio de buen orden tiene un mínimo. Llamaremos, llamemos a este mínimo M sub O y debemos notar que M sub O no pertenece al conjunto S, ya que estamos hablando de un conjunto de números naturales que va a estar acotado. Hasta ahora realmente esto es bastante teóricamente, esto incluso es más para quienes quieren especializarse en una carrera de matemáticas. Claro que es importante y de hecho lo van a ver todas las, esto lo ven todas las carreras de hecho, pero usualmente quienes lo terminan usando a lo largo de los años son las carreras de matemáticas. Entonces, es evidente, por algo que definimos previamente, es evidente que M sub O es distinto de uno, puesto uno pertenece a S debido a que nosotros escribimos la primera proposición, la proposición anterior. ¿Se acuerdan que nosotros pensamos que uno pertenece a S, por lo tanto, si estamos hablando de un número mínimo que es la cota inferior, sabemos que ese M sub O es distinto de uno, porque previamente definimos que esto de aquí, esta proposición de aquí, la cual la consideramos como una proposición verdadera. Entonces, por lo tanto, M sub O menos uno tiene que ser mayor o igual que uno, porque nosotros ya definimos que esto de aquí es diferente. Si yo escojo al valor uno, si yo lo reemplazo aquí como M sub O, uno menos uno, cero. ¿Cero es mayor o igual que uno? No. Se cumple una contradicción a lo que yo he planteado. Entonces, esta es la forma en cómo yo quiebro esa contradicción y yo tendría que poner este menos uno para poder encontrar esa condición inferior. Entonces, algo que yo puedo decir aquí como M sub O es el mínimo, sabemos que es el mínimo, no conocemos su valor, pero sabemos que es el mínimo de el conjunto natural es dado el conjunto de S. Entonces, nosotros sabemos que M sub 2 menos uno pertenece también a S, ya que básicamente sería la última cota inferior, el S mínimo, el cual también cumpliría la proposición de que sea mayor o igual a uno. Entonces pertenecería a S y por la segunda proposición que planteamos anteriormente, tenemos que M sub O también pertenece a S. Y como ustedes, o sea, como les dije, M sub O va a ser una cota inferior. No sabe, aquí no estamos hablando de valores, porque que creo yo que esta parte incluso que suele ser difícil. Al momento de no estar usando valores, justamente nosotros creemos que hay que encontrar ese número. No, ahorita únicamente estamos anotando la definición, que M sub O, al ser esa cota inferior, va a pertenecer también al conjunto de S.
por la segunda propiedad del K más uno. Entonces, algo que nosotros podemos decir es que esto es absurdo. Y hay que se utiliza esa ley proposicional, puesto que tenemos, ok, permítanme un momento, puesto que tenemos que M sub 0 pertenece al conjunto S y anteriormente acá planteamos que M sub 0 no pertenece al conjunto S. En consecuencia, hemos partido de un supuesto falso. Esto es suponer que S es distinto de N. Como se darán cuenta, nosotros acá estábamos hablando de un conjunto de números naturales y que por el buen orden tiene un mínimo ese conjunto. Entonces, a ese mínimo lo llamamos M sub O. Por lo tanto, al ser una partición que empieza de los conjuntos de los números naturales, sabemos que M sub O no pertenece al conjunto F. Entonces, previamente nosotros definimos esto de aquí y en cambio acá, por las dos proposiciones que habíamos planteado por el teorema de inducción, nosotros encontramos que ese valor, esa variable M sub O no, pertenece a S y al mismo tiempo no pertenece a S. Entonces, algo que ustedes tienen que acordarse, ¿se acuerdan que en proposición, en la última columna de tablas nosotros planteamos 1, 0, 0, 1, y por ejemplo, uno era verdadero y los otros eran falsos? ¿Cuándo se cumplía que era verdadero? Cuando todo era uno. Y ahí está, check, 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 check. Todo bien, era tautología. Cuando teníamos así, era una contingencia. Y cuando teníamos todo falso, era una contradicción. Entonces, algo similar acaba de pasar en este momento. Por ejemplo, o sea, hay que verlo de esa forma, como lógica profesional. Por ejemplo, acá planteamos que el método no pertenece, pero acá que sí pertenece. Uno es verdadero y otro... Aquí, déjenme ver el chat para otro ejemplo, por favor. Ok, sí, sí, vamos. O sea, este en sí no es un ejemplo, este en sí es la definición de inducción. De hecho, así la encontrarán siempre. Pero sí voy a dar un ejemplo usando el principio de inducción. De hecho, voy a tratar de dar dos ejemplos por inducción matemática. Y si alcanzamos un tercero, porque a las 6 debería empezar con el tema que teníamos definido para el día de hoy. Entonces, al momento de que nosotros estamos hablando de que existe esta contradicción, nosotros podemos decir que la consecuencia inmediata del principio de inducción matemática deriva de una técnica para la demostración de proposiciones en las que aparece una variable n. Por ejemplo, que representa un número natural. Por ejemplo, ustedes saben que a veces definen espacios y le dicen A, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número n, hasta tal número. Entonces, de esta forma, si la proposición es cierta para n igual 1, y si se supone cierta para un cierto k, también lo es para k más 1. Entonces, la proposición es cierta para cualquier n mayor o igual a 1. Entonces, eso es lo que se busca demostrar. Y por lo tanto, esta es la definición. Incluso, permítanme, voy a abrir otra hoja más. Ok, déjenme buscar un ejemplo de un ejercicio. Ya, ok. Déjenme sacar esto de acá. Ya, ok. Uy. eh, primer ejemplo. Ay, no importa. Ya. Necesitamos probar por inducción esto de aquí. Que 1 más 2 más 3 más punto, 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 más n, una suma de números naturales, va a ser igual a n por n más 1 sobre 2.
¿Ok? Entonces, en primer lugar, por lo que estudiamos ahorita vamos a ver cómo se usa, la importancia de saber inducción. En primer lugar, debemos verificar la base de la inducción matemática. Esto es que la fórmula que debemos probar es cierta para n igual a 1. Es decir, cuando solo hay un número. Pero esto es obvio. Por ejemplo, lo primero que vamos a probar va a ser esto. N igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a poner 1 de nuestro lado izquierdo porque si es hasta 1, 1. No es necesario poner esto de acá. 1 y esto tiene que ser igual a ¿qué? A esta ecuación de acá. Pero yo como ya conozco y definí mi valor de n, yo lo pruebo. Entonces tengo 1 por 1 más 1 igual sobre 2. ¿Y esto qué va a ser igual? 1 va a ser igual a 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. 2 sobre 2, 1. Ok, tenemos esto aquí. Entonces, una vez que ya probamos la base de la inducción, ahora tenemos que probar el paso inductivo. ¿A qué le llamamos el paso inductivo? Básicamente es que tenemos que ver si la fórmula se cumple para n igual a k. ¿Ok? Y que también se cumple para n igual k más 1. ¿Ok? Entonces, en este caso suponemos cierto que de la misma forma que hicimos con el 1, nosotros vamos a empezar por el número k. Como no nos define este valor k, nosotros vamos a poner 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más hasta tal número k. K puede ser 20, k puede ser 40, k puede ser 50, k puede ser cualquier número. Y esto va a ser igual a k por k más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos planteado esto de aquí, tenemos que marcarlo como nuestra primera ecuación. ¿Ok? ¿Por qué como nuestra primera ecuación? Porque acá nosotros tenemos 1 igual a 1. Ahí me va a decir que eso es falso. No, eso sabemos que es verdad. ¿Ok? Pero, ¿qué tenemos en la segunda? Cuando estamos haciendo el paso inductivo. Tenemos 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más k igual k por k más 1 sobre 2. ¿Alguien conoce el valor de k? No, ni yo lo conozco. Entonces, a eso lo marcamos como una ecuación, ya que existe una constante la cual no la conocemos, que básicamente le podemos decir incluso hasta como una variable, porque no conocemos eso de ahí. Entonces, ahora nosotros tenemos que trabajar para el número k más 1. Entonces, ahora nosotros debemos empezar para k más 1. Entonces, tenemos, por ejemplo, teníamos un número k, que como les dije puede ser 40. En el caso de que sea 40, ahora tiene que ser 41. Entonces vamos así. 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más más k más 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este será 40. O sea, en el caso de que casa 40, realmente no lo vean, chicos, no lo vean como un número. Tienen que comenzar a verlo, a empezar a trabajar con letras, con variables. Entonces, tenemos k más 1. En el caso de que sea 40, pues sería 40 más 41, ya que es una suma de una sucesión de números. Entonces, esto va a ser igual a qué? Nuestro n ahora es k más 1. Entonces tenemos k más 1 por k más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta 1, ya que nosotros sabemos que uno más 2 más 3 más puntos suspensivos más k es igual a k por k más 1 sobre 2, por
Perdón. Por eso aquí nosotros podemos plantear que en base a uno resulta uno más 2 más 3 más puntos suspensivos más k más k más uno. ¿Ok? Y esto va a ser igual a k por k más uno sobre 2 más k más uno. Ojo, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque, ok, esto de aquí, déjenme poner que es lo que estamos continuando. Ok, ojo chicos, lo único que hicimos aquí fue uno más 2 más 3 hasta acá, por uno por la ecuación uno, por eso puse uno. Por uno sabemos que uno más 2 más 3 más k va a ser igual a k por k más uno sobre 2. Esto de aquí va a ser igual a esto de acá. Y tenemos un más k más uno. Y este término de aquí, para igualar, ya que sabemos que todo esto de aquí es igual a esto de acá, entonces, para que ambos extremos sean iguales, este término de aquí se lo vamos a sumar acá. Eso fue lo que hicimos. Uy, perdón, casi finalizo la sesión. Ok, eso de ahí fue lo que hicimos. Entonces, realizando básicamente operaciones, déjenme ponerlo acá. Operaciones, puntos suspensivos. Nosotros llegamos a que uno más 2 más 3 más puntos suspensivos más k más uno va a ser igual a k más uno por k más 2 igual a 2. Ok. Luego la fórmula también es cierta para n igual a k más uno. Y por el principio de noción matemática es válida para cualquier n mayor o igual a uno. ¿Ok? Ya que usualmente lo que se busca entre las distintas operaciones es que por inducción puedan probar que esto realmente se pueda cubrir para los otros números. Aquí nosotros, si recordarán, espérense, déjenme volver porque tal vez eh, nosotros marcamos hasta aquí. Y nosotros sabemos que al cumplir esto de acá y al cumplir esto de acá, llegamos a estas ecuaciones, ¿ok? Donde que incluso sumamos esto de acá, ya que sabemos que la suma de hasta este número, sí, dime Natalie, Disculpe, ¿puedes decir de nuevo, por favor? Se me queda el internet, en internet. como Hasta donde se quedó es igual acá. en la hoja de acá, Sí, y ok, eh, listo. O sea, aquí lo que yo estoy hablando es que por inducción, nosotros previamente teníamos la ecuación de aquí, y por ejemplo, nosotros tenemos que de uno hasta acá, por esta ecuación de aquí, nosotros sabemos que es igual a esto de acá. Entonces, nosotros estamos planteando buscar n igual a k más uno. Sabemos que n igual a k más uno va a ser uno más 2 más 3 más puntos suspensivos más k más uno. Ya, entonces, nosotros al reemplazar a n como igual a k más uno tenemos esto de aquí. Entonces, acá lo que nosotros fue realizar una descomposición, ya que ya sabemos esto de aquí, entonces lo reemplazamos y en ambos extremos se suma k más uno. De tal forma que nosotros podamos probar que al final la suma que era para igual a n igual k más uno se cumple para k más uno por k más 2 sobre 2. Incluso, eh,
se puede resolver esto de aquí. Por ejemplo, k al cuadrado más 2k, o sea, distributividad, más k más 2. Y tenemos que esto es igual a k al cuadrado más 3k más 2 sobre 2. Ok, entonces, previamente nosotros teníamos que esto de acá, por ejemplo, en esta parte de aquí, si se dan cuenta, k más 1 y acá tenemos k más 2. Es lo mismo que acabamos de resolver el lado de acá. Pero ahora nosotros también necesitamos probar que k por k, a ver, espera, lo voy a anotar acá. K por k más 1 sobre 2 más k más 1. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, para mandarlo a una sola ecuación, k por k más 1 más 2 veces k más 2 sobre 2, tendríamos aquí. Aquí lo que hice fue una suma de fracciones, chicos. O sea, el denominador es 2, está acá el denominador, acá es 1, el mayor denominador va a ser 2, por lo tanto este aquí queda tal cual como el numerador y acá se le multiplica al duplo y al entrar al paréntesis va a ser 2k más 2, por eso queda así. Y acá queda k al cuadrado más, ok, acá queda k al cuadrado más 2k, perdón, k al cuadrado, k al cuadrado más k más 2k más 2 sobre 2. Y como se darán cuenta, incluso es lo mismo que tenemos del lado de acá, por lo tanto sabemos que se cumple. Entonces, por inducción, para esta relación de aquí, por ejemplo, 1 más 2 más 3 hasta más n, sabemos que se cumple y es válida para cualquier n mayor o igual a 1. Y por ejemplo, no es que les esté mintiendo, ustedes pueden usar, por ejemplo, sumen los primeros números hasta el 4. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4. Esto va a ser igual a 10. Ok, entonces usando esta fórmula de aquí, 4 por 4 más 1 sobre 2, 2, 4 más 1, 5, 5 por 2, 10. ¿Te da lo mismo o no? Sí. Usen, por ejemplo, sumen los 20 primeros números. Ustedes suman los 20 primeros números y lo que les debería dar es esto de aquí. 21 por 10, 210. Eso es sumar los 20 primeros números. Y así. Entonces, ¿qué es lo que hace inducción? Inducción lo que hace es realmente verificar que se está cumpliendo una relación de recurrencia que se les da a ustedes. Y ahorita, este fue el primer ejemplo, que incluso como les dije, plantean un n igual 1, n igual k y un n igual k más 1. Ahorita les voy a dar otro ejemplo y incluso si se dan cuenta, se cumplió. La igualdad, esto es lo que tiene que pasar. La igualdad tiene que cumplirse. Hay casos en los que las igualdades no se cumplen y ustedes de esta forma pueden determinar que no se cumple para tal número y pueden acotar la relación. Entonces, por ejemplo, eh, ok, voy. Este ejemplo también, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, eh, este ejemplo de aquí, ok. Probar que 1 más 2 más puntos suspensivos más n es igual a n al cuadrado más n más 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces, si prescindimos de la base de la inducción y pasamos directamente al paso inductivo. ¿Por qué? Porque la base de la inducción va a ser n igual a 1, ¿verdad? Entonces, 1 igual a 1 al cuadrado más 1 más 2 sobre 2. Tenemos 1 igual a 4 sobre 2. Y desde aquí ya tenemos que esto es diferente. ¿Ok? Uy, ya, listo. Entonces, por ejemplo, mediante el paso base, sabemos que esto de aquí tiene tendencia a ser falso.
ya que tenemos que uno, cuando teníamos a una relación a la cual estamos diciendo que es igual, sabemos que a la final no va a ser igual, es diferente, por lo tanto es falso. Entonces ahí es como que, de esta forma es como que se aprende a demostrar, chicos. Entonces, ustedes reemplazan uno más 2 tenemos 4 4 sobre 2 no es uno. Entonces, aquí es donde que yo ya sé que por la base de mi inducción no sabría, pero para que ustedes vean que, o sea, la idea es demostrarlo por todo, podemos probar ahora para el otro caso, para n igual a k, ¿ok? Entonces, tenemos uno más 2 más puntos suspensivos más k, y que esto tiene que ser igual a k al cuadrado más k más 2 sobre 2, ¿ok? Entonces, ¿qué queremos probar? Queremos probar k más uno. Tenemos uno más 2 más puntos suspensivos más k más uno, y esto va a ser igual a k más uno al cuadrado más k más uno más 2 sobre 2, ¿ok? Y una vez que nosotros partimos ahora de la ecuación anterior, que así nos la anotamos como uno. Entonces, nosotros, al partir de esta ecuación de acá, nosotros podemos decir, a partir de la ecuación uno, nosotros podemos decir que la suma de uno más 2 hasta más k, solo hasta más k, sabemos que es igual a esto de acá, a k al cuadrado más k más 2 sobre 2. Y eso va a ser igual a más k más uno porque estamos considerando este último término. Entonces, al realizar operaciones, nosotros, por ejemplo, ¿cuáles deberían ser las operaciones? Por ejemplo, si se supone que k más uno al cuadrado, perdón, lo borré, tenemos que para k más uno al cuadrado más k más uno más 2 sobre 2 es igual a esto de acá, no lo sabemos. Entonces, por cualquiera de las dos, yo puedo empezar la descomposición. Pero yo miré por la segunda de aquí, lo voy a resolver con operaciones algebraicas y debería llegar a lo mismo. Si no llego a lo mismo, ahí veremos qué sucede. Eso tenemos que analizar. Entonces, nosotros qué tenemos, k al cuadrado más k más uno sobre 2 más k más uno. Entonces, yo lo que hago es empezar a esto de aquí, a tratar de llevarlo a la forma que tenemos acá. K más uno al cuadrado más k más uno más 2 sobre 2. O incluso, algo que podríamos hacer es ir descomponiendo las dos al mismo tiempo, ya que buscamos si son iguales. Entonces, por ejemplo, acá nosotros sabemos que tenemos k al cuadrado más k más uno más 2k más 2 sobre 2. Y del lado de acá tenemos k al cuadrado más 2 veces k más uno más k más uno más 2 sobre 2. ¿Ok? Y también, por ejemplo, creo yo que me comí algo. No. Ya, por ejemplo, entonces tenemos acá que k al cuadrado más 3k más 3 es igual a 2. Y del lado de acá tenemos que k al cuadrado más 3k más 4 igual a 2. Entonces se cumple esa desigualdad. Por lo tanto, por inducción matemática, yo podría decir que esa relación no se cumpliría considerando la base que es igual a 1. Básicamente no se cumpliría
Entonces, en ese caso, yo puedo probar igual las otras dos y de tal forma llegar a una demostración un poco más clara de que, perdón, Mots, una demostración más clara de que tampoco se puede llegar a esa solución de esa forma. Entonces, déjenme admitir a otra persona. Entonces, de esa forma, por ejemplo, nosotros partimos de que k más 1 al cuadrado más k más 1 más 2 sobre 2, al momento en que realizamos la descomposición, por ejemplo, tenemos el primer número elevado al cuadrado más el duplo del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, más k más 1 más 2. Tenemos que no se cumple la primera, la proposición que tenemos por izquierda, que en cambio nosotros tenemos que k al cuadrado más k más 1. No, perdón, aquí copié mal, porque esta no es una desigualdad, perdónenme. Ok, tengo que borrar algo. Uy, no sé si de repente notaron ese error, pero por ejemplo, acá nosotros no teníamos esto, creo. Déjenme revisar bien. Sí, acá teníamos, acá teníamos k al cuadrado más k más 2. Esa es la relación, perdón. Ya, ok, aquí es más 2, acá sería más 2, y acá tenemos 4. Ok, ahora ¿qué pasa? Hace un rato definí que era diferente, sino que, claro, es un poco raro, ya que ya les voy a explicar. Entonces, esto de aquí sí es igual, chicos. Ambas proposiciones son verdaderas, pero algo que tienen que haberse dado cuenta también, que incluso fue lo que hice bastante pausa al principio, fue que para uno no, para uno es distinto de dos. Entonces, algo que yo puedo, deme un momento. Ya, ok. Para este momento nosotros debemos también definir, porque se acuerdan que nosotros definíamos a veces la relación con respecto a los puntos en los cuales nosotros también estábamos estudiando. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la base de la inducción, que era n igual 1, no tiene que ser porque necesariamente cumplirse, ya que pudiendo ser cualquier entero n sub 0, tanto positivo como negativo. Entonces, armamos otras proposiciones, las cuales va a ser que n puede ser igual a n sub 0 y que la propiedad es cierta para n igual k, también solo para n igual k más 1. Entonces, esto fue lo que nosotros probamos. Y entonces, sabemos que la propiedad es verdadera para un valor n, no necesariamente 1. Entonces, al momento de definir eso, ustedes tienen que probarlo. Por ejemplo, sabemos que ya con 1 no va a cumplir. Por ejemplo, con 2. 1 más 2 va a ser igual a 3. Ahora reemplazamos el 2 acá. Tenemos 2 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado es 4, más 2, tenemos 8, 8 sobre 2, tenemos que es igual a 4, tampoco se cumple, entonces no funciona. 1 más 2 más 3 va a ser igual a 6, entonces ahora con 3 lo prueban. 3 al cuadrado, 9, más 3 más 2 sobre 2, y aquí tenemos 14, que para 2 es 7. Y no se cumple. Entonces, únicamente lo que nosotros sabemos es que esto se va a cumplir hasta tal valor natural n sub 0. ¿Cuál será ese valor natural? No necesariamente lo tienen que conocer, chicos. Ustedes lo único que pueden hacer es dejarlo definido tal cual, que para tal número natural se tiene que cumplir. Entonces, a medida que ustedes vayan haciendo las inducciones, tienen que saber denotar que no necesariamente se tiene que cumplir para una base, que es uno en este caso la inducción, que también se puede cumplir para tal número, el cual no es necesario que ustedes la acoten. Pero si pueden hacer la acotación, es chévere, pero usualmente los problemas es de definir si realmente existe o no ese caso base o pueden partir de tal número natural.
y por ende, a partir de ese número, los que son mayores a él deberían de cumplir la proposición. Perdón. Ya, ok. Entonces, esto como parte de inducción de lo que es inducción matemática. De ahí, usualmente hay otras pruebas también las cuales las pueden hacer como para practicar y también en parte a entrar a lo que es al tema de básicamente la recursividad, que incluso eso es algo que lo ven un poco al principio, porque la verdad que ese es un tema de matemáticas discretas, que de hecho esa es una materia la cual sí no la ven todas las carreras y de hecho podría decir que esa materia es un poco feo, porque yo sí la vi, esa materia que es matemáticas discretas, que es donde que más se usan estas pruebas, las vemos quienes somos en la carrera de matemáticas, ingeniería en logística, ingeniería en estadística y computación. Ok, entonces, nosotros hoy día, el tema que debemos cubrir y que creo que sí lo voy a alcanzar a cubrir lo más rápido posible, va a ser el de ecuaciones. El objetivo de las ecuaciones es básicamente explicar con propias palabras la diferencia entre ecuación y identidad, realizar algunas demostraciones aplicando propiedades de desigualdad, realizar ecuaciones tipo lineal, cuadrática, con valor absoluto y con radicales, y alguna otra forma de definir todo eso. Entonces, como identidad o igualdad absoluta, nosotros sabemos que la igualdad absoluta es un enunciado que compara una expresión matemática con el símbolo está aquí. Entonces, si es verdadero para todos los valores de la variable del conjunto referencial que corresponde. Por ejemplo, nosotros sabemos plantear esto de aquí. 4 menos 2 va a ser igual a 1/16. Esto es cierto, ya que 1/4 al cuadrado, 1/16 y 1/4 al cuadrado, que es 16, se cumple. ¿Ok? Y asimismo, x a la 0 es igual a 1. Sabemos que todo número elevado a la 0 va a ser 1, por lo tanto se cumple. Y también algo que conocemos es que para todo a y b que pertenecen a los reales, se tiene que a más b al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. Listo. Entonces, de esta forma nosotros podemos plantear ecuaciones y, por ejemplo, las ecuaciones condicionales, que incluso lo más probable es que ustedes ya las hayan visto. Por ejemplo, si yo planteo x menos 2 igual a 17, todos sabemos que el valor de x va a ser 19, porque es el único valor para el cual se cumple esto de aquí. De la misma forma, 3x más 2 igual a 7, sabemos que esto de aquí tiene que ser, x tiene que ser igual a 5 tercios. ¿Ok? Y bueno, de esta forma, y un último ejemplo, que incluso también deberían conocerlo, que x menos 1 igual a 0, es una igualdad siempre y cuando x, el valor absoluto de x sea igual a 1, ya que x puede tomar valores de menos 1 y 1 y sabemos que por el cuadrado se va a hacer 1. Listo. Entonces, algo que nosotros comenzamos a estudiar a partir de las ecuaciones son las ecuaciones lineales. Déjenme plantearlo por aquí. Las ecuaciones lineales o de primer grado corresponden al tipo más simple de una ecuación, pudiendo ser reducido a este tipo de predicado. A x más b igual 0, donde a y b pertenecen a los reales y a debería ser distinto de 0, ya que donde queda de 0, si a de 0 únicamente tendría b, un número que pertenece a los reales, entonces no me interesa que no sería beneficioso que a sea igual a 0, ya que básicamente no podría estudiar a una ecuación. Entonces, x básicamente funciona como la variable incógnita, donde que hay un valor el cual debemos determinar. Entonces, como expresión general, vamos a considerar a x más b igual 0. Básicamente como una expresión general para este tema de ecuaciones lineales. Si sumamos
el inverso aditivo para ambas ecuaciones, nosotros podemos hacer bastantes pruebas. Porque, por ejemplo, sabemos que una forma, por ejemplo, para cualquier ecuación, y digamos que yo quiero encontrar la solución de x, o sea, por ejemplo, digamos de la forma 3x más b igual, perdón, aquí tendría que hacer un número, por ejemplo, 3x más 5 igual 0, ¿ok? Y yo busco una solución para eso. Aquí ustedes tal cual saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, despejar x, pero lo vamos a resolver para una ecuación general a x más b. Yo estoy seguro. Y no, o sea, aquí lo que hacen es despejar, chicos, x. Pero en este momento, uno de mis intereses es que yo pueda encontrar una forma general. Porque yo, por ejemplo, puedo tener otra ecuación. 2x más 5, 2x más 7 igual 0. 3x más 204 igual 0. Y todos podríamos plantear la solución rápidamente en vez de hacer un despeje. Pero esto es planteando desde una ecuación general, la cual, perdón, Martín Necesario, la cual se resuelve de la siguiente forma. Lo voy a plantear. Usualmente lo que consideramos es la expresión general y lo que le hacemos nosotros es sumamos el inverso aditivo de b. El inverso aditivo, como recordarán, en este caso de b, si yo tengo b, mi inverso aditivo para b va a ser menos b. Entonces, por lo tanto, yo para este ejercicio consideraré a x más b menos b. Pero eso sí, vamos a sumarle el inverso aditivo a ambas partes de la ecuación. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos b. ¿Por qué? Mi idea es que yo no esté alterando a la ecuación. Si yo agrego solo este término de acá, básicamente yo estaría de alguna u otra forma dándole un crecimiento a esa ecuación o eh, o alterándolo negativamente, ya que entonces yo para no aceptarlo, si yo resto b del lado de acá, resto b del lado de acá, porque mi idea es no alterar la ecuación. Si le quito a un lado y le quito al otro, no estaría pasando nada, ya que igual todo se mantendría igual. Es como, por ejemplo, quiero medir la altura de alguien y yo los hago parar sobre una baranda que tiene 3 centímetros. Si uno de los dos no está parado en la baranda, obviamente el otro va a tener una ventaja de 3 centímetros por la baranda. Pero si yo los paro a ambos, ambos van a tener los 3 centímetros de la baranda, por lo tanto no me voy a preocupar porque igual voy a tener una igualdad al final. Entonces, por eso es que hacemos esto de aquí. O sea, lo encontraba un poco de lógica lo que estamos haciendo del inverso aditivo. Entonces, una vez que tenemos el inverso aditivo, nosotros reducimos la expresión. Al reducir la expresión, nos referimos a esto de aquí. Entonces tenemos que AX va a ser igual a menos B. Incluso si ustedes lo... Perdón por la moto. Ok. Incluso si ustedes lo resuelven de una forma general, lo primero que la mayoría se les ha ocurrido es pasar este B de aquí a menos B. Pero por ahora lo estamos haciendo de la forma más formal posible, porque incluso no es necesario que sean así, pero como les dije, al menos en matemáticas se les pide bastante E. Entonces, una vez que nosotros tenemos planteado esto de aquí, aplicamos la propiedad del neutro aditivo. Por ejemplo, el neutro aditivo que va a ser para A. Efectuamos el inverso multiplicativo para A, por lo tanto yo tendría 1 sobre A por AX. Denme un momento, por favor. Déjenme tomar captura. Ya, ok, entonces, por ejemplo, tenemos, si buscamos el inverso multiplicativo de A, sabemos que el inverso multiplicativo de A va a ser 1 sobre A. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre A por menos B. Listo. Entonces, algo que yo puedo notar es que puedo simplificar el A. Por lo tanto, yo únicamente me quedaría con esto de aquí, que X va a ser igual a menos B sobre A. Por lo tanto, algo que yo puedo definir y puedo considerar es que sea mi conjunto referencial universo de los números reales y
como predicado yo tengo una ecuación de la siguiente forma: ax más b igual a cero, yo puedo decir que algo que se puede cumplir para este predicado es que siempre la solución va a tener la forma menos b sobre a. Por lo tanto, de mi ecuación 3x más 5 igual a cero, mi solución va a ser menos 5 sobre 3. Si yo tengo, por ejemplo, otra ecuación, 2x más 7 igual a cero, mi solución va a ser menos 7 sobre 2. Para mi otra ecuación, 3x más 204 igual a cero, mi solución va a ser menos 204 sobre 3. De la forma menos b sobre a. Y listo. Y así es como usualmente se espera. Es porque esta es la ecuación más sencilla. Estamos estudiando una ecuación lineal. Pero cuando entremos a estudiar otro tipo de ecuaciones, porque incluso también tenemos que estudiar lo que es la parte de ecuaciones paramétricas, creo. Entonces tenemos que saber de alguna otra forma determinar un conjunto de solución para, para el tipo de ecuación con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, permítanme, déjenme abrir otra hoja. Déjenme capturar algo más también. Ya, ok, listo. Entonces, ya, voy a sacar esto aquí. Ya, entonces, por ejemplo, algo que nosotros también tenemos que saber es que de alguna otra forma, también a ciertos tipos de ejercicios, también nosotros podemos parametrizar todo esto que hemos visto. Por ejemplo, les voy a plantear un ejemplo que incluso lo pueden resolver de la forma más corta, pero o sea, le digo porque, se los digo porque de alguna otra forma yo estoy seguro que ustedes van a resolver las ecuaciones lineales de alguna otra, de una forma muy formal, perdón, una forma informal. Entonces yo les voy a enseñar cómo tienen que escribirlo de una forma, como se espera que lo hiciera en un curso de precálculo. Entonces, por ejemplo, vamos a plantear este ejemplo de aquí, en el cual tenemos que si el conjunto referencial, mi universo, va a ser el conjunto de los reales y mi predicado va a ser igual a 7 de x menos 5 igual, perdón, aquí eran dos puntos, igual a 4x más 7, determinar el conjunto de solución para mi predicado. ¿Ok? Entonces, yo obviamente escribo la ecuación para comenzar a resolverla, 7x menos 5. Disculpen por la huella, ¿verdad? Perdón. Ok. 7x menos 5, 4x más 7. Usualmente, la mayoría de lo que comencé a hacer aquí, uy, perdón. Disculpe, no se le escucha. Sí, me acabo de silenciar, es porque están pasando 4 patrullas. Me silencié, por eso no se me está escuchando. Ay, quiero salir a ver, pero no se puede. Ya, ok, voy a continuar. Eh, ok, disculpen por eso ahí. Sí, sí estoy bien, no pasa nada. Ok, chao. Ya, perdonen. Ok, entonces, básicamente lo que nosotros siempre se les ha enseñado es, de alguna otra forma, llevar parte de mi ecuación a un extremo y la otra parte de la ecuación a mi otro extremo. Entonces, de hecho, eso es lo que usualmente se hace. Entonces, bueno, pero usualmente por lo que hemos visto por inverso aditivo, para menos 5 tenemos más 5. Lo sumamos en ambos lados de la ecuación y aquí se simplifica. Tenemos 7x igual a 4x más 7 más 5, 12. Ahora buscamos el inverso aditivo de 12. Entonces tendríamos, no, ya no es necesario buscar un inverso aditivo para 12 por el hecho de que del otro lado ya no tengo ningún tipo de coeficiente, tenemos unas variables. Entonces, ahora lo que yo busco es el inversitivo de 4x. 7x
menos 4x va a ser igual a 4x menos 4x más 12. Chicos, realmente esto de aquí ustedes lo pueden resolver de esta forma. Por ejemplo, 7x menos 4, o sea, lo llevan al lado izquierdo y lo otro hacen 7 más 5. Ahorita lo que yo estoy más o menos es tratando de explicar lo que se vio del inverso aditivo y del inverso multiplicativo, ya que al menos, tal vez, creo yo que durante toda nuestra vida hemos resuelto así tal cual, pero en sí dentro de esa resolución existe el inverso multiplicativo, el inverso aditivo, y pues aquí únicamente se los estoy poniendo para que realmente vean que no es que fue un tema que se dio de más, sino que realmente existe. Ahorita no me importa tanto verlo visualmente porque son funciones lineales, pero ya cuando estamos estudiando con otro tipo de ecuaciones, va a ser mucho más importante. Al momento de entrar con parábolas, hipérbolas, ecuaciones de ondas unidades, entonces ahí sí va a ser un poco más importante el estudio de esto. Entonces, aquí podemos simplificar y tendremos 7x menos 4x, 3x igual 2. Aquí lo que haríamos cualquiera de nosotros va a ser llevarlo, el 3 pasa a dividir porque está multiplicando, pero nosotros vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo. Que como les digo, igual estaría bien que lo hagan, chicos, no hay ningún problema. ¿Y qué yo tendría aquí? Que x va a ser igual a 4. Entonces, algo que tienen que hacer es comprobar el predicado. P igual 4, 7 por 4, menos 5, igual a 4 por 4, más... Uy, perdón. Ok, creo que aquí borré 12. ¿Sí? Ok, acá era 4, igual a 7, no, perdón. 7 por 4, menos 5, igual a 4 por 4. Ya, ok. 7 por 4, pues 28. Lo saben. 16 más 7. 4 por 4, 16. 16 más 7. Y pues, ok. Eso en silencio. Voy a continuar hablando. Ya que aquí tenemos 23, que es igual a 23. Por lo tanto, se cumple. Entonces, yo, por definición, sabría y puedo concluir, por lo tanto, para mi predicado 4, esto es verdadero. Acuérdense que esto es equivalencia. Esto es verdadero. Y se concluye que para todo mi predicado en X tiene que ser igual al conjunto 4, ya que esa sería la solución. Y listo. Así mismo con otro tipo de ecuación muy, o sea, ecuación lineal, tal cual como lo vieron aquí. No, es que se resuelve de esta forma. Ustedes realmente pueden solucionarlo de esta forma, pero si por ejemplo se encuentran con esta notación de para mi predicado, para mis otras cosas, las cuales deberían cumplirse, ustedes lo pueden escribir tal cual. La verdad que no hay ningún problema en cómo determinen la solución, pero claro, o sea, realmente estoy tratando de hacer que vean, como les dije, la importancia de lo que habíamos realizado. Ok, entonces permítanme y continúo con lo que es funciones cuadráticas. Déjenme minimizar otra cosa. Ok, ok, permítanme, déjenme contestar un mensaje. No, no voy a contestar, perdón. Ya, ok. Ya, ok, estudiamos lo que es ecuaciones lineales, ahora vamos a estudiar lo que es ecuaciones cuadráticas. Ok, entonces, una ecuación cuadrática de segundo grado usualmente son aquellas que pueden representarse como predicado de la siguiente forma, donde tenemos que ax al cuadrado más bx más c es igual a cero, además de que a, b y c pertenecen a los reales, y para este estudio de mi importancia, yo consideraría que a tiene que ser distinto de cero. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, voy a retroceder unas hojas, teníamos, uy, perdón, me pasé, sí me pasé. Ok, teníamos que aquí, habíamos definido esto de aquí, que a tiene que ser distinto de cero, porque si a es cero, yo pierdo mi x y por lo tanto mi objeto de estudio, que sería b, no es interesante, ya que es una constante tal cual y ya estudiamos lo que es el conjunto de números reales. Entonces, en el caso de acá, yo tengo aquí es al cuadrado más bx más c, donde que si yo esperaría que a sea igual distinto de cero.
ya que ahora lo que a mí me interesa estudiar es x es igual al cuadrado. Incluso b puede ser cero, pero a no, ya que mi objeto de estudio, si esto es cero, aquí yo tendría una ecuación lineal, y eso ya lo estudié. Entonces, así es como se va cambiando la proporción de esto de aquí. Así mismo, x va a ser una incógnita, y usualmente se trata de expresar el miembro izquierdo de la ecuación cuadrática como el producto de dos factores lineales. Y usualmente se igualan a cero estos factores, las nuevas ecuaciones que resultan son lineales, y usualmente se las puede resolver por separado incluso. De hecho, también estas ecuaciones creo que también ya las han estudiado para el nivel de bachillerato en el que se encuentran, y en parte será como un recordatorio. Por lo tanto, voy a plantear un ejemplo, y después plantearé un caso introductorio y también otros tipos de ejemplos, ya que de ahí tendríamos que estudiar las ecuaciones con valor absoluto. ¿Ok? Creo que es el caso terminar el sílabo que tenemos para esta semana. ¿Ok? Entonces, cierto, de los chicos que se encuentran aquí, porque vi que ingresaron dos chicos más, en el caso de que se lleguen a retirar o se les vaya a ir la luz, me pueden escribir por interno. Soy quien envió el link de Zoom. Me pueden escribir por interno, hola, disculpe, sucedió tal cosa, porque nosotros usualmente capturamos la asistencia en los últimos 5 minutos. Entonces, independientemente, sé que algunos tal vez no pudieron entrar al principio, entendemos perfectamente. Igual con un mensaje, yo les puedo cubrir la asistencia, ya que hasta ahora tenemos la semana 3, que es lo que nos pidieron para esta semana, pero creo que en la semana que viene nos van a pedir hasta la cuarta, y al menos en las últimas semanas sí ha sido poca la asistencia por parte de la mayoría de los estudiantes, entonces eso. Así que me pueden hacer cualquier cosa, y también de repente alguna duda, como les he dicho, me lo pueden decir, y también las clases grabadas trataré de subirlas entre hoy y mañana. Ok, ya, continuaré. Entonces, por ejemplo, vamos a plantear este primer ejemplo, y por ejemplo, sea el conjunto referencial universo, donde tenemos a los números reales y el predicado de la siguiente forma: x al cuadrado más 5x, uy, perdón, más 5x menos 6 es igual a cero. Determine para que se cumpla el predicado. ¿Ok? Y perdón, aquí escribí. Eh, el conjunto A, que es el conjunto de solución. Ok, entonces, planteamos x al cuadrado más 5x menos 6. Y algo que podemos notar es que aquí podemos factorizar la ecuación. Incluso, como tenemos la factorización, creo que también es algo que lo han cubrido. Y por ejemplo, tenemos x más 6. Usualmente, dentro del primer conjunto va el signo el primer signo que nos encontramos, y en el segundo va este signo multiplicado por el acá. Acá tendríamos más por menos, menos. Aquí también sabríamos que es x, y para que nos dé, por ejemplo, tenemos que buscar dos números que sumados nos den 5 y multiplicados nos den 6. Sabemos que esos de ahí van a ser 6 y 1, ya que 6 menos 1 es 5, y 6 por menos 1 va a ser menos 6. Esa es la forma en cómo usualmente se encuentra una solución para este tipo de ecuaciones. Entonces, nosotros ahora lo que probaríamos es hallar ese conjunto de solución, ya que al ser una función cuadrática tendríamos dos soluciones. Entonces tendríamos x más 6 igual a cero, o por ahora x menos 1 igual a cero. De esta forma tendríamos que x va a ser igual a menos 6, o x puede ser igual a 1. Por lo tanto, debemos de comprobar que esto se cumpla, sea para mi predicado de menos 6 y mi predicado para 1. Por lo tanto, tendría la ecuación es menos 6 al cuadrado más 5 menos 6 por menos 6. Eso tiene que ser igual a cero. Y acá tenemos 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 6 igual a cero. Acá creo que sabemos que 1 al cuadrado 1 más 5 6 menos 6 0, entonces se cumple aquí la ecuación. Y acá deberíamos tener menos 6 al cuadrado, 36. Menos 5 por 6, perdón, 5 por 6, 30 por el menos 30, menos 6, esto va a ser igual a 0 igual a 0.
Entonces, listo, se cumplen ambos y por consecuencia nuestro conjunto de solución va a ser igual a uno, no, perdón, primero es menos 6,1 y se cierra el conjunto. Y listo, así tal cual. Algo que también creo yo es que como les dije, al menos justamente este es el tipo de soluciones que nosotros tenemos para las ecuaciones cuando a es igual a uno. Ya que usualmente podemos estudiar esta factorización. Entonces, al estudiar este tipo de factorización, también es importante que nosotros conozcamos cuando a es distinto de uno, ya que deberíamos saber que podemos estudiarlo con la fórmula del discriminante, que incluso ustedes la estudian como la fórmula general, que también van a estar familiarizadas con eso, donde que x es igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, y por lo tanto ustedes van a tener un discriminante, el cual va a ser b al cuadrado menos 4ac, y este básicamente está de aquí se conoce como el discriminante. ¿Ok? Y por ejemplo, nosotros vamos a tener dos valores para x, en el cual nosotros vamos a estudiar este conjunto. Entonces, algo que deberíamos estudiar previamente es, por ejemplo, creo yo que podría hacer la descomposición de la ecuación, pero creo yo que lo vamos a hacer mejor con un ejemplo, ya que tampoco me queda mucho tiempo. Ok, entonces, por ejemplo, sea el conjunto referencial, los números reales, y como predicado tengamos en la siguiente ecuación 3x al cuadrado menos 5 de x más 1 igual a 0. Siempre buscamos determinar esto de aquí. ¿Ok? Entonces, para este caso, nosotros vamos a utilizar nuestro discriminante, el cual es b al cuadrado menos 4ac. Por esta ecuación sabemos que a es igual a 3, b es igual a menos 5 y c es igual a 1. Entonces yo tendría que esto es igual a menos 5 al cuadrado menos 4 por a y por c, que es 1. Entonces yo tendría 25 menos 12 y esto es igual a 13. 13, al ser que es mayor a 0, este es el análisis del discriminante. Al ser mayor a 0 significa que hay dos raíces reales y diferentes. ¿Ok? Entonces, yo comienzo a hacer este estudio y comienzo a plantear por la ecuación general, yo voy a tener dos raíces, x1 y x2. Y por ejemplo, no voy a escribir la ecuación general ya que está arriba, pero tendríamos esto de aquí. Listo. Si nosotros resolvemos esto de aquí, tendríamos 5 más menos raíz de 3 sobre 6. Entonces, como x1 vamos a tener al signo positivo, porque eso de ahí parece un 7, déjenme borrarlo. Y como x2 tendremos 5 menos raíz de 13 sobre 6. Perdón, sobre... Ah, sí, aquí 6, perdón. Sobre 6. Ok, entonces, ustedes sabrían perfectamente que esta aquí es la solución. Pueden realizar la comprobación, tendrían que racionalizar un poco. Y pues, al de una u otra forma, usualmente el análisis del discriminante, que al final es lo que queremos abarcar, es que, por ejemplo, nosotros tenemos este discriminante de aquí y sabemos que si el discriminante es mayor a 0, es porque tenemos dos raíces reales y diferentes. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando el discriminante es igual a 0?
significa, o sea, ahí en este caso significa que hay una raíz duplicada. En sí, conoceríamos una sola raíz, la cual funciona, ya que usualmente cuando el discriminante es cero, si se darán cuenta, ustedes tendrían algo tipo, o sea, poniendo números, por ejemplo, digamos que tienen una ecuación, digamos que tienen 24 más menos raíz de cero sobre tal número 3 digamos. Si esto es cero, 24 sobre 3 solo tenemos una raíz la cual está duplicada para x1 y para x2. Entonces, este estudio no es tan interesante, ya que incluso tendríamos una sola raíz en sí, pero está duplicada para ambos términos si usamos la fórmula general. Entonces, el otro caso que tenemos para el discriminante es cuando este es menor a cero, y cuando es menor a cero, significa que no hay raíces reales. Y de este de aquí, sí me gustaría mostrarles un ejemplo, ya que en este caso aún no hemos entrado al conjunto de espacios complejos, pero pueden dejar una denotación que yo les voy a mostrar, si en el caso de que no han visto complejos, les voy a poner hasta dónde tienen que solucionar, pero les voy a mostrar de paso cómo debería ser la solución. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos esto de aquí, sea el conjunto referencial de los reales y el predicado 3x al cuadrado menos 4x más 2 igual 0, perdón, más 2 igual 0, determine para quienes cumplen la solución. Entonces, vamos a usar la fórmula general y por ejemplo tenemos x1 igual 2 y tenemos menos 4 más menos 4 al cuadrado menos 4 por a y por b por c sobre 2a, que en este caso es 3. Y por lo tanto tendremos que x12 sería igual a 4 más menos raíz de 16 menos 4 por 3 12, 12 por 2 24, 16 menos 24 menos 8 raíz de 6. Al tener esto de aquí, ustedes saben que la raíz de menos 8 no existe, entonces podrían concluir que para el predicado, hablando de números reales, es el conjunto vacío. Pero ¿qué pasa si también aquí les incluyen que el conjunto referencial y de solución, aparte de ser igual a los reales, también es igual a los complejos? Ustedes bien podrían partir esta ecuación como 4 más raíz de menos 8 sobre 6 y x2 como 4 menos raíz de menos 8 sobre 6. Y mi primer x1 que ustedes tendrían va a ser 4 menos 8y sobre 6. Y acá tendrían 4 más 8y sobre 6. Cualquier número negativo dentro de una raíz va a ser igual a a por i. Este i significa que es imaginario. Por lo tanto, la solución estaría entre los complejos. Luego de unos capítulos, nosotros tenemos que estudiar los números complejos y vamos a estudiar la notación por Euler. Y en este caso, ahí entraría lo que les estoy mostrando en este momento. Ya que en sí, como les dije, a la final, esto de aquí no lo deberían de hacer, pero es lo que se podría hacer, ya que en el caso de que se incluyan complejos, pero por ahora estamos hablando trabajando reales. Entonces, por ahora, mi conjunto de solución es vacío. Listo. Deme un momento, que me dio un poco de sed, ya regreso para acabar.
Ya, ok chicos, continuamos. Ya, este de aquí, el otro tema es las ecuaciones con un valor absoluto. Por supuesto, vamos a tratar de incluir las ecuaciones anteriores, pero al menos como introducción, al menos como para que puedan trabajar unas también. Por ejemplo, en las ecuaciones con valor absoluto, por ejemplo, una ecuación con valor absoluto solamente son expresiones algebraicas que incluyen un valor absoluto. Y las más simples pueden representarse en los siguientes predicados. Por ejemplo, pueden tener predicados de esta forma de aquí, como ax más b igual a una constante c, donde que a y b y c pertenecen a los reales. O otro tipo de predicado, donde ustedes pueden tener ax al cuadrado más bx más c igual a d, donde que a, b, c y d pertenecerán a los reales. ¿Ok? Entonces, por ahora, creo yo que así mismo con un ejemplo se los voy a mostrar. Por ejemplo, sea el conjunto referencial de los números reales y como predicado tengamos a la siguiente ecuación. 5 menos valor absoluto de x menos 1 igual a 3. Entonces determine el conjunto de solución para el predicado. Ok, entonces tenemos x menos 1 va a ser igual a 5 menos 3. Simplemente pasamos el valor absoluto al lado extremo, al lado derecho, en vez de menos pasa siendo más, y el 3 pasa con otro signo, menos 3 y como es una igualdad, puedo intercambiar las posiciones por conmutatividad. Entonces tenemos x menos 1, valor absoluto de x menos 1 igual a 5 menos 3 y Esperar. tendremos, ajá, Disculpe, profe, se me prendió el audio. ahí ok, no pasa nada, no pasa nada. Ok, listo, entonces tendría x menos 1 igual a 2 y de esta forma algo que yo sabría que tendría que analizar es que el valor absoluto, si yo estoy analizando el valor absoluto, es porque para ese conjunto yo puedo tener soluciones tanto negativas como positivas, ya que el valor absoluto de un número positivo no va a afectar, pero un valor negativo lo va a hacer positivo. Entonces, lo que yo busco es que x menos 1 sea igual a menos 2, como también x menos 1 sea igual a 2. Por lo tanto, mi conjunto de solución va a ser igual a x menos 1 y x igual 3. Por lo tanto, mi predicado, mi conjunto de solución para este predicado debería ser el conjunto menos 1, 3. Y lo pueden probar. Por ejemplo, tenemos aquí, ok, lo vamos a probar con esto de aquí. Menos uno igual 2. Esto sería menos 2. Valor absoluto de menos 2, 2 igual 2. Se cumple. Ahora con 3. 3 menos uno igual a 2. 3 menos uno 2. Valor absoluto igual 2. Valor absoluto de 2, 2. 2 igual 2 y se cumple. Por lo tanto, el valor absoluto no me preocupa y pues de la misma forma solamente se resuelve para ecuaciones cuadráticas y para otro tipo de ecuaciones que también debemos de seguir repasando a medida que avancemos. Y bueno, por ahora también es importante saber el estudio de las inecuaciones, que básicamente son las desigualdades. Como ustedes los vimos anteriormente, nosotros estuvimos analizando incluso las propiedades de esta. Por ahora solo vamos a recordar que, por ejemplo, voy a escribir puras que sean verdaderas. Un cuarto es menor a, a un tercio, menos uno mayor o igual a menos 2, menos 3 medios, menor o igual a menos 7 medios. Y bueno, listo. Usualmente el estudio de las inecuaciones básicamente son desigualdades. Y usualmente siempre cuando nosotros tenemos que saber
respeta este tipo de inecuaciones con respecto a las inecuaciones lineales, ya que, por ejemplo, ese es el estudio el cual a nosotros nos interesaría hacer y lo voy a plantear. Permítanme un momento. Inecuaciones lineales. Por ejemplo, tenemos una inecuación lineal es aquella que puede representarse con un predicado definido del conjunto de los reales mediante las siguientes formas. Tenemos el siguiente predicado de aquí, donde tenemos que ax más b puede ser mayor o igual a cero. Ax más b puede ser menor o igual a cero. Ax más b puede ser mayor o igual a cero. Y como último, ax más b puede ser menor o igual que cero. Entonces, por ejemplo, usualmente en este tipo de casos, los conjuntos de soluciones comienzan a estudiarse las expresiones que usualmente anteriormente ya habíamos visto, al igual que el inverso aditivo, el inverso multiplicativo. Entonces, por ahora, lo que a mí me interesaría, yo no tengo más hojas. Creo que el límite solo es 20. Ok, les voy a plantear un ejemplo para que lo veamos de una forma mucho mejor. Entonces, voy a plantear un ejemplo con con una ecuación lineal, perdón, una ecuación lineal y una ecuación cuadrática. Ok, por ejemplo, sea el conjunto referencial de los números reales y el predicado de la siguiente forma: 4x más 3 mayor o igual a 12x menos 13, determine el conjunto solución para mi predicado. Espera un momento. Ya, ok, perdón. Listo, entonces vamos a empezar a solucionar esto y pues tenemos aquí la ecuación. O sea, no voy a escribir todo por el hecho de que necesito un poco de espacio. Y, bueno, de hecho no necesito tanto espacio, sino que quiero mostrarle varios ejemplos. Ok, tendríamos 4x menos 12x mayor o igual a menos 13 menos 3. Tendríamos menos 8x mayor o igual a menos 16. El menos con el menos se va. Y tendría que x es menor o igual a 2. Perdón, creo que, ok, mayor o igual. Ok, aquí hice algo que no se debería hacer y de hecho es una mala aplicación de las matemáticas, pero por ejemplo, nosotros aquí al momento de la reducción del, por ejemplo, al tachar este menos uno, en sí, como les dije, nosotros el inverso de un menos uno es un uno. Entonces, nosotros debemos usar en sí un multiplicativo para uno, ya que es lo que nosotros queremos deshacernos, es el menos uno. Por lo tanto, multiplicamos por menos uno a toda la ecuación. Entonces, el menos se va, acá el menos también, y el menos también afecta a esto de aquí. Por lo tanto, tendríamos 8x menor o igual a 16. Y ahí x sería menor o igual a 2. Por lo tanto, mi conjunto solución para el cual yo estoy teniendo aquí en cuenta, por ejemplo, mi conjunto solución ahora va a ser un intervalo. Si x va a ser menor o igual a 2, acuérdense, lo incluyo, el 2, y tengo menos infinito, ya que es para la izquierda, por lo tanto tendría este conjunto de solución de aquí. Y de la misma forma, voy a borrar esto de aquí. Uy, esperaría que nadie... Ya, ok. Y por ejemplo, otro ejemplo que tendría, asimismo, es que con el predicado de esta forma, un tercio, 3x menos 2 menor o igual a... no, aquí me equivoqué. Menor o igual a x octavos más 2. Y bueno, determine el conjunto de solución para x. Ok, entonces,
tendríamos que, de nuestro predicado, comenzar a realizar la descomposición. Entonces, un tercio está multiplicando, entonces tendríamos 3 sobre 3 x menos 2 tercios, menor o igual, x sobre 8 más 2. Ok, entonces, lo que podemos hacer es, o bien hallar un mínimo común múltiplo entre 8 y 3 y multiplicar ese mínimo común múltiplo para toda la ecuación. O podemos realizar un despeje, que sería x menos x sobre 8 menor o igual a 2 más 2 tercios. Y por ejemplo, ahí podríamos resolver que esto de aquí va a ser igual a, por ejemplo, acá nos quedaría 8x menos x, eh, pero creo yo que si hago esas operaciones tal vez no lo voy a, no, tengo miedo de que no lo vayan a ver rápido. Ok, tendríamos 2, 4, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Multiplico a toda la ecuación por 24. Tengo 24x menos 3x menor o igual a 24 por 2. Tendría 48 más 24 por 3, 8, 8 por 2, 16. Por lo tanto, ahora puedo quebrar esto de aquí. Tendría 21x menor o igual a 48 más 16, 6 más 8, 14, llevo 1, 2, 4, 6. ¿Ok? Por lo tanto, tendría 64. Y como x tendría que ser menor a 64 sobre 21. Por lo tanto, mi conjunto solución para esta ecuación va a ser x, dado que x pertenezca a este espacio de aquí, a menos infinito, coma 64 sobre 21 menor. Y listo, de esta forma. Creo yo que la inecuación cuadrática, sí, creo yo que se las quedaré debiendo, chicos, pero igual trataremos incluso de pasar el material. La inecuación cuadrática, solamente es un ejemplo, será lo primero que yo dé cuando empecemos la siguiente clase. Y de la misma forma, me gustaría plantear un ejemplo más construido. Entonces, creo que por el día de hoy, déjenme dejar de compartir pantalla. Por el día de hoy nos